Bueno, y ahora sí continuamos con nuestra segunda parte del programa del día de hoy. Queremos agradecerle a todos nuestros hermanos que están allí del otro lado escuchando la sintonía de Radio Fuerte Pregón, a nuestro hermano Rodolfo, que sabemos que nos está escuchando, y a todos nuestros hermanos que van a estar acompañando a través del canal de YouTube. Ya estamos firmando, así que para todos ellos también agradecidos a Dios por la bendición que tenemos hoy de estar transmitiendo en vivo y en directo a través de la sintonía de Radio Fuerte Pregón. Realmente una bendición poder transmitir, ¿no es cierto? Una bendición todavía poder hablar de estos temas como el que acabó de hablar Micaela, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Realmente una bendición poder denunciar al sistema papal, a la gran bestia, ¿sí? Denunciar al sistema romano, denunciar a la corporación apóstata adventista, poder denunciar a todo esto. Realmente hoy con libertad es una bendición, y poder hablar, ¿no es cierto?, y anunciar el mensaje de los tres ángeles, anunciar de la venida del Señor, anunciar que Cristo viene, realmente es una verdadera bendición. Agradecidos a Dios estamos porque aún los micrófonos siguen abiertos y aún podemos seguir predicando la verdad presente, que es realmente el mensaje final, el mensaje que tienen que dar los predicadores en esta última hora, como dice Primeros Escritos. La verdad presente es el mensaje que tiene que llegar en todas las iglesias, que tenemos que anunciar en todas las iglesias, y que realmente debemos llevar adelante como verdaderos atalayas, levantar los muros, reparar los muros que han sido derribados por la apostasía, ¿sí? Hoy vamos a tener un tema realmente, un tema importante, ¿sí?, para nuestro movimiento adventista, para todos aquellos hermanos que realmente intentamos día a día, ¿sí?, llevar este mensaje adelante. La mensajera del Señor siempre nos hace un llamado de advertencia en cada mensaje que ella nos trae, y aquí en este programa, en el programa Con el Poder y el Espíritu de Elías, usamos la Biblia, como dice Isaías 8:20, la ley, la Biblia y los testimonios, ¿sí? Utilizamos en este programa para poder llevar adelante este mensaje de advertencia, el mensaje de los tres ángeles que anuncia Apocalipsis 14 del 6 al 12. En el libro de Daniel, vamos a invitarnos a todos a que busquen en el libro de Daniel, a que tengan en mano sus Biblias, ¿sí? Hoy vamos a estudiar la primera parte del diagrama profético desde 1844 en adelante. Este diagrama profético está en tres partes, ¿sí? Hoy vamos a hacer la primera parte, y durante 3 viernes vamos a estar haciendo un estudio completo del mensaje de los tres ángeles, de un diagrama profético, ¿sí?, que tenemos desde 1844 hasta la venida del Señor, ¿sí? Y en el libro de Apocalipsis 8:14 justamente encontramos una profecía realmente que es una profecía que identifica al pueblo, al movimiento adventista, ¿sí? Y dice la palabra del Señor en este libro de Daniel 8, capítulo 8, versículo 14, dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado, ¿sí? Aquí el libro de Daniel nos habla de una purificación del santuario, que iba a haber una purificación en el santuario, ¿sí? Fíjense que Daniel está hablando que iba a haber una purificación, ¿sí?, en el santuario. En el santuario justamente que está en el cielo, no en el santuario terrenal. El santuario terrenal, recuerden que fue cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, ¿sí? Y el Señor ordenó al pueblo de Israel que se realizara un tabernáculo, un santuario, ¿sí?, donde estaba su presencia sobre la Shekinah, ¿sí? La Shekinah, que era la presencia de Dios, ¿sí?, en ese santuario. Ese santuario luego pasó a ser el templo de Salomón, y luego pasó a ser el otro templo que conocimos, que fue destruido, que nombra la Biblia, que nombra y que sabemos que fue destruido, ¿sí?, por Tito. Aquí la Biblia nos está hablando del santuario que está en el cielo, ¿sí? En el libro de Daniel, capítulo 7 también, del 9 al 10, nos dice lo siguiente: juicio y reino eterno del Hijo del Hombre, ¿sí? Fíjense en que nos dice desde el
el capítulo 9 y 10, desde el versículo 9 y 10 del capítulo 7 de Daniel, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, y su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. ¿Sí? Aquí nos especifica un poco más acerca de lo que nos dice Daniel 8:14, ¿sí? Hasta 2300 tarde y mañana, y el templo y el santuario será purificado. Aquí nos amplifica el libro de Daniel, cuál es ese santuario, quién está en ese santuario como juez. Fíjense que nuestro Señor Dios, ¿sí? Dice, y un río, dice versículo 10, de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante del juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí nos está hablando acerca de este juicio que comenzó allí en 1844 en adelante, ¿sí? Que es el juicio de los muertos, el cual ha comenzado en 1844. Ahí terminan las profecías de las 2300 tarde y mañana, ¿sí? Ahí termina esta profecía larga que comienza en el año 457. Este es otro tema que tenemos que estudiar. Comienzan en el año 457 y terminan en 1844 con la apertura del juicio a los muertos, ¿sí? Esto también nos encontramos en el libro de Apocalipsis 14. Allí tenemos el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Aquí encontramos este anuncio también del juicio. Fíjense en el Apocalipsis 14, ¿sí? Apocalipsis 14, 7 nos dice lo siguiente. Bueno, aquí nombra el mensaje de los tres ángeles. Versículo 6 dice: y vi otro ángel orar en el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, ¿sí? Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿sí? Este es el juicio que comienza en 1844, ¿sí? Allí se manifiesta el espíritu de profecía también en diciembre de 1844, ¿sí? Esto también fue anunciado por el profeta Oseas. Te invito a que busques en el libro de Oseas. Vamos a ver cómo desde 1844 en adelante se fueron dando algunos acontecimientos y cómo la Biblia lo iba anunciando, o estaban anunciados, profetizados en la Biblia, ¿sí? Fíjense en el libro de Oseas. Te invito a que busquen en el libro de Oseas, aquellos que tengan su Biblia en mano, que hoy la vamos a usar bastante. Fíjense en lo que nos dice el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 13. Nos dice lo siguiente, ¿sí? Voy a acomodar el micrófono aquí para que podamos estar más cómodos. Entonces dijimos Oseas 12, versículo 13 dice, y aquí, bueno, aquí está nombrando, ¿no es cierto?, la ingratitud y impiedad de Efraín, ¿sí?, contratada con los casos de Jacob. Fíjense que nos dice este capítulo 12 de Oseas, versículo 13, dice: y por una profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por una profeta fue preservado, ¿sí? Fíjense que el Señor en un tiempo antiguo usó una profeta, así como usó ahora en 1844, ¿sí? Desde ahí en adelante, cómo vamos a comprender que el Señor también usó una profeta para poder anunciar o proclamar al Israel espiritual lo que iba a acontecer, ¿sí? Durante este periodo nos encontrábamos en 1844, cuando se inicia este juicio, nos encontrábamos, o se encontraba el mundo bajo la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Fíjense en Apocalipsis lo que nos dice, Apocalipsis 3, ¿sí? Fíjense en 3 del 7 al 13 lo que nos dice, ¿sí? Dice así, del 7 al 13 dice, y escribe, aquí nombra la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Vamos a ver cómo
o por qué estábamos en la iglesia de Filadelfia, o por qué decimos que estábamos durante este periodo todavía. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tiene un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la iglesia de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciera yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que aquí nombra durante este periodo una puerta que se abre y que nadie puede cerrar. Esta puerta justamente es esa puerta del lugar santo. Se hace referencia al lugar santo y al lugar santísimo, cuando el Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿sí? Y comienza este juicio a los muertos, el juicio investigador allí en 1844, ¿sí? Lo mismo que se realizaba en el desierto, cuando una vez al año el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, ¿sí? A purificar a todo el pueblo y a purificar al santuario específicamente, ¿sí? A limpiar el santuario de todos los pecados que se habían ido adquiriendo durante el año, que habían quedado allí marcados durante el año, ¿sí? Esto mismo se hizo en el cielo, pero ya no con un sumo sacerdote o no terrenal de origen mortal, ¿sí? Sino que con como sumo sacerdote ya entra nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo intercesión, ¿sí? Y llevando su propia sangre como expiación, ¿sí? Él fue el Cordero. Él reemplazó a ese cordero que se mataba en el holocausto para perdonar los pecados durante el tabernáculo del desierto y durante mucho tiempo en el pueblo de Israel. Él fue ese cordero que llevó su propia sangre por los pecados de ustedes, por los pecados nuestros y por los pecados de toda la humanidad, ¿sí? Así se ha dado comienzo al juicio investigador durante el periodo de la iglesia de Filadelfia, ¿sí? En donde nosotros entendemos y comprendemos de esta puerta que se abre y que nadie, esta puerta que el Señor abre y que nadie puede cerrar, ¿sí? Es necesario que profetice otra vez. Se encuentra en el mensaje de Apocalipsis 10.1, ¿sí? ¿Qué se tiene que profetizar otra vez? Esta profecía es la profecía del movimiento adventista, ¿sí? Apocalipsis 10 justamente nos habla de este gran chasco que hubo en 1844, ¿sí? Esto también lo dejamos como tarea para la casa, para que aquellos hermanos que puedan o que tengan el deseo de investigar acerca de estas profecías, que puedan investigar acerca del chasco de 1844, ¿sí? Hoy por tiempo no lo vamos a poder ver, porque necesito avanzar con este diagrama profético para que se pueda entender, ¿sí? Pero en Apocalipsis 10.1 nos dice que es necesario que volvamos a profetizar, que volvamos a anunciar, y para esto se levantó en 1844 la mensajera del Señor, la señora Elena de White, ¿sí? Esta señora que realmente tuvo visiones, que escribió grandes libros como El conflicto de los siglos, como El deseado de toda la gente, como El camino a Cristo, como grandes libros acerca de la reforma pro salud, ¿sí? Libros que realmente son para este tiempo, libros que realmente en el tiempo que ella escribió no se podían haber escrito si no era por revelación divina, ¿sí? Se levanta esta señora Elena de White por la mano del Señor y se comienza a profetizar nuevamente el mensaje de los tres ángeles para este tiempo del fin, ¿sí? En 1863 la mensajera del Señor, la señora Elena de White, justamente tuvo la visión de la reforma pro salud, ¿sí? Esta gran visión en donde ella empieza a escribir acerca de la salud que tenemos que tener en este último tiempo,
como pueblo remanente, ¿sí? Que nos iba a diferenciar del mundo, que nos iba a limpiar nuestro óvulo frontal para que podamos entender y comprender el mensaje de Dios, ¿sí? Un pueblo, hermanos, que no guarda la reforma pro salud, un pueblo justamente que no limpia su mente, es un pueblo que va a estar perdido. Ni un gramo de carne debería entrar por nuestra boca, dijo esta señora, la señora Elena de White, la mensajera del Señor. En Primera de Corintios, ¿sí? Fíjense en que la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, vamos a buscar en las Biblias, aquellos que puedan, ¿sí? O que tengan una Biblia, busquen en Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, aquí está hablando de nuestro cuerpo. No sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para eso fue dada la reforma pro salud, para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestro cuerpo, nuestro templo, ¿sí? Y así podamos ser un pueblo realmente con entendimiento, ¿sí? Primera de Corintios 3:16 y versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, o sea, el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios, ¿sí? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo debe morar en nuestro cuerpo para que podamos entender y comprender, y para eso se ha dado la reforma pro salud, una reforma que hoy realmente el mundo nominal adventista no conoce, no respeta, no guarda, porque justamente sus líderes, sus dirigentes, ¿sí? Sus pastores, sus teólogos necesitan que el pueblo tenga su mente embotada para no poder comprender el mensaje de los tres ángeles y el mensaje del llamado a salir de Babilonia, ¿sí? Queridos hermanos, fíjense en 1863 este gran mensaje que se dio, ¿sí? Como se rechazó este mensaje, ¿sí? Como se rechazó el mensaje de la reforma pro salud, ¿sí? Se comienza a embotar la mente del ser humano, se comienza así a transgredir las leyes de la salud y se ingresa a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Fíjense cómo se empiezan a rechazar los mensajes y cómo se empieza a ingresar, ¿sí? A esta iglesia, la cual ahora vamos a leer las características tremendas que tiene esta iglesia en la cual hoy vivimos, ¿sí? Vamos a ir al libro de Apocalipsis nuevamente. Vamos a usar bastante la Biblia, así que te invito a que puedas tener tu Biblia en la mano, que puedas tener un lápiz, un papel, para que puedas anotar y luego puedas repasar nuevamente con más tiempo quizás este diagrama profético del cual venimos hablando, ¿sí? Fíjense en el Apocalipsis 3, disculpen, Apocalipsis 3, ¿sí? Del 14 al 22, vamos a ver la iglesia que ya comienza a trabajar aquí por haber rechazado este mensaje de la reforma pro salud, por no haber limpiado nuestras mentes, nuestros templos, ¿sí? Por haber realmente haber rechazado este mensaje que realmente es una verdadera bendición para el que lo practica, ¿sí? Desde el capítulo 3, desde el 14 en adelante, se describe esta iglesia y dice: y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, estas cosas dice Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, que no eres frío ni caliente. Quisiera que fuese frío o caliente, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no conoce que eres un desventurado y miserable, pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo de que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciera yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjense en lo que el Señor le va a dar a los que venzan en esta iglesia, que se sienten en su trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Fíjense en el tremendo mensaje que le da esta iglesia a la Odisea, ¿sí? Hermanos y amigos que están escuchando la sintonía de Radio Fuerte Pregón, y aquellos adventistas que hoy están dentro de la corporación también, ¿sí? Porque si bien somos todos adventistas, yo también soy adventista del séptimo día, ¿sí? Y todos los que estamos aquí en Radio Fuerte Pregón, ser adventista, hermanos, no es estar dentro de un templo solamente, sino que tener por regla de fe los 7 pilares de la fe adventista, esos 7 pilares necesarios para este último tiempo: la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios, la santa ley de Dios, el santo sábado y la no inmortalidad de los impíos, ¿sí? Los que tengamos por regla de fe estos 7 pilares somos adventistas del séptimo día. Los que guardamos los mandamientos de Dios y guardamos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis 19:10, somos adventistas del séptimo día, ¿sí? Pero también, queridos hermanos, hay hermanos que esto no lo conocen porque nunca quizás lo han escuchado y hoy lo pueden escuchar o tienen esta bendición a través de la posibilidad que el Señor nos da aquí en Radio Fuerte Pregón, ¿sí? La iglesia de la Odisea, una iglesia en la cual hoy estamos viviendo, hermanos, ¿sí? Por haber rechazado este mensaje de la Reforma Pro Salud, ¿sí? En 1888, hermano, hubo otro gran mensaje, ¿sí? Allí se produjo el derramamiento del Espíritu Santo a través de los pastores Waggoner y John, ¿sí? Fíjense en el libro de Joel, los voy a invitar a que busquen el libro de Joel, ¿sí? Joel 2, versículos 28 y 29, el Señor nos dice lo siguiente, ¿sí? Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, ¿sí? Fíjense en aquí lo que nos dice el libro de Joel, que se iba a derramar el espíritu sobre aquellos que fueran fieles, ¿no es cierto? Y esto sucedió, hermanos, sucedió en 1844 en adelante, con estos grandes pioneros del pueblo adventista. El libro El conflicto de los siglos, ¿sí? En la página 12, en el comienzo, ¿sí? En la introducción de este libro, nos dice lo siguiente, dice: el Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo en que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Eso está en Joel 2:28 que acabamos de leer, versículo 29. Y este libro, El conflicto de los siglos, nos dice: esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ¿sí? Pero alcanzará su cumplimiento completo en la manifestación de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio, ¿sí? El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno, ¿sí? Fíjense, en esta profecía de Joel también alcanzó su cumplimiento en 1844 y en 1888 con la justificación por la fe a través de los pastores Waggoner y John, ¿sí? Otro mensaje que también se rechazó por la conferencia general en este tiempo, ¿sí? En Minneapolis, allí donde se llevó esta gran reunión en 1888, ¿sí? ¿Y por qué, hermanos, se refrenó el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a dejar que la Biblia conteste, no vamos a contestar con nuestras palabras, la palabra del Señor va a contestar. Vamos a ir a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos a ir a Segunda de Samuel, denme un minuto que estamos en vivo, así que tenemos que buscar también, igual que todos ustedes, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 1, del 19 al 21, nos dice lo siguiente. Fíjense, se refrena el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué se refrenó? Justamente aquí dice la palabra del Señor: lamento de David por Saúl. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor, cómo también tiene
su cumplimiento en cuando se rechaza estos mensajes. Dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No te anuncies en Gad, no decís las nuevas en las plazas de Escalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni caiga tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite. Se rechazó justamente, como se rechazó aquí, ¿sí? Donde David tiene su lamento en 2 de Samuel, donde se rechazó el escudo de Samuel, donde se rechazó el escudo de Samuel. El escudo de Samuel, hermano, era la palabra de Dios, ¿sí? El derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Era el derramamiento, ¿sí?, de la palabra del Señor, ¿sí? Ese era el escudo de David. Como se rechazó el mensaje de Wagner y John de la justificación por la fe, ¿sí?, se refrena el derramamiento del Espíritu Santo en 1888 por culpa de la Conferencia General, que rechaza a estos dos pastores el mensaje que el Señor le había dado. ¿Cuál es el mensaje que rechazaron? Vamos a dejar que la Biblia conteste. Vamos a ir a Romanos 5. En el libro de Romanos 5:1 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué mensaje se rechaza en 1888 en Minneapolis, hermanos? Justamente el mensaje de la justificación por la fe, ¿sí? Wagner y John trajeron este mensaje de la justificación por la fe, y esta conferencia general lo rechazó, y así refrenó el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Lo que pudo haber sido en 1901, ya vamos a avanzar a 1901, ¿sí? Se posterga justamente, hermanos, en este tiempo, en 1901, la segunda venida del Señor. Fíjense, desde 1844 en adelante hasta 1901, si se hubiese seguido adelante el mensaje de la reforma pro salud, si se hubiese seguido adelante el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí?, la justificación por la fe en 1888, hermanos, el Señor hubiese venido ya, el Señor ya hubiese venido a buscar a su pueblo, ¿sí? Si se hubiese profetizado otra vez este mensaje, el Señor ya hubiese venido. Y en 1901, hermanos, el Señor estuvo a punto de venir. Esto también lo vamos a encontrar en primeros escritos, queridos hermanos, ¿sí? Cuando el Señor manda a soltar los vientos, y nosotros sabemos que proféticamente cuando se suelten los vientos va a ser en el último periodo de la tierra, ¿sí? Y el Señor manda justamente a soltar los vientos, ¿sí? Y el Señor Jesús mira con su ojo y ve que falta un pequeño remanente que sea ser sellado, ¿no? Y manda que se refrene, y que se sigan reteniendo un poquito más de tiempo, ¿sí?, los vientos, ¿sí? Eso es justamente porque aquí se cumple también la profecía de Mateo 25, ¿sí? Vamos a ir a Mateo 25 para que la Biblia siga contestando por qué se retuvieron, o por qué, ¿sí?, por qué se retuvo esta venida del Señor, ¿sí?, lo que pudo haber sido. Mateo 25:5 nos dice lo siguiente: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿sí? Aquí está hablando de las 10 vírgenes, ¿sí? Las 10 dice que cabecearon y se durmieron. Ahora 5 habían hecho provisiones, ¿sí? 5 habían hecho provisiones y 5 no lo hicieron, ¿sí? Habacuc también es otro de los libros que nos ayuda a responder lo que pudo haber sido, ¿sí? Vamos a ir al libro de Habacuc. El libro de Habacuc, ¿sí? Habacuc, fíjense que nos dice Habacuc 2, ¿sí? Del 1 al 4 nos dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza estaré firme, y velaré para ver
¿qué habrá de decirme y qué habrá de responder cuando yo sea reprendido? ¿Sí? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tabla para que corra el que leyere en ella. ¿Sí? Dice, aunque la visión tardara aún por tiempo, más el fin hablará y no me mentirá, aunque se tardare, esperalo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Justamente, si el Señor tardaba, deberíamos esperar un poquito más, ¿sí? Pero no enorgullecer nuestra alma, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió justamente en 1901, ¿sí? Este pueblo creyó que porque tenía todos estos mensajes, ¿sí? No se daban cuenta que estaban rechazando lo que el Señor quería darle, lo que el Señor quería, ¿sí? Brindarles, queridos hermanos. En 1903 hubo una gran apostasía, ¿sí? Esta fue una apostasía alfa, ¿sí? Dentro del pueblo adventista. Y en 1904, hermanos, sucedió algo increíble, algo que realmente fue increíble lo que sucedió en 1904. Se da inicio a la escuela de Madison, ¿sí? Recuerden que hace unos viernes atrás hablamos, hace unos programas atrás, acerca de la escuela de Madison, esta escuela de sostén propio, ¿sí? Que es el plan misionero final para esta obra, ¿sí? La escuela de Madison es la escuela o el ejemplo que debemos de seguir para este último tiempo final. Es el plan misionero de Dios para el tiempo final, ¿sí? De allí en adelante, hermanos, desde 1904 se ha comenzado a vivir realmente cosas tremendas dentro del movimiento adventista corporativo, de la gran empresa, ¿sí? Corporativa. Y eso lo encontramos reflejado en el libro de Ezequiel. La mensajera del Señor nos dice que somos el pueblo, somos el Israel espiritual, ¿sí? Ella nos dice que somos el Israel espiritual, ¿sí? Y que se están cometiendo los mismos errores que cometió Israel allí en el desierto, ¿sí? Y por eso aún nos encontramos dando vuelta en el desierto, queridos hermanos. Fíjense en lo que nos dice el libro de Ezequiel 8. Esto también ya lo hemos visto en otros temas, ¿sí? El capítulo 8 de Ezequiel. Dice este capítulo justamente que o anuncia este libro de Ezequiel, ¿sí? La apostasía que había en ese tiempo en Israel. Es la misma apostasía que hay hoy en día, dejando entrar al Setai, dejando entrar, ¿sí? A los jesuitas dentro del pueblo adventista, ¿sí? Dejando entrar a los jesuitas y que mutilen el libro del conflicto de los siglos, ordenando pastoras, ¿sí? Queridos hermanos, se está viviendo la apostasía omega, la apostasía de Ezequiel 8 dentro del pueblo adventista. Por eso el llamado de Apocalipsis 18 es a salir de Babilonia, hermanos. Salir de Babilonia no es solamente salir de esas iglesias nominales que guardan el domingo, no, es salir de aquellas iglesias que tengan espíritu de demonio y que no están a la ley y al testimonio. Si tu iglesia hoy, queridos hermanos, por más que guarde el sábado, si tu iglesia hoy está ordenando pastoras, si tu iglesia están siendo infiltrada por los jesuitas, si tu iglesia no se estudia, si tu iglesia no se guarda la reforma pro salud, la reforma pro vestir, ¿sí? Si se están haciendo uniones ilícitas, ¿sí? Es el llamado para salir de Babilonia, es el llamado a retirarte, ¿sí? No creas que vas a abandonar la fe adventista porque te retirás de esas congregaciones apóstatas. Abandonar la fe sería dejar de lado los mandamientos de Dios y los pilares de nuestra fe. Hay algunos que esperan una cita o que esperan encontrar una cita de la mensajera del Señor, de la señora Elena de White, donde diga debemos de salir de la iglesia adventista. Jamás la van a encontrar, porque salir de la iglesia adventista es retirarse de una iglesia adventista. Es retirarse de un templo solamente, no de la fe. Por eso no se va a encontrar una cita de la señora Elena de White donde diga, ¿sí?, que debemos abandonar la iglesia, porque ella comprendía y entendía que una iglesia son 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús.
Eso para la señora Elena de Guay era una iglesia, ¿sí? No un templo con 4 paredes y un techo, ¿sí? Por eso, como le decías, hoy vivimos esta apostasía omega que encontramos en el libro Omega en el pueblo adventista, en Ezequiel 8, ¿sí? Dice Ezequiel 8, y aconteció en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí descendió sobre mí la mano del Señor Jehová, y miré, y he aquí una semejanza de profecía de fuego, semejanza que parecía de fuego, y desde su lomo para abajo fuego, y desde su lomo para arriba parecía como resplandor, como el color ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y me tomó por las guejedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que miraba hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que decía Selar. He aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el lado norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Y me dijo: entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que esto hacen las grandes abominaciones de la casa de Israel, que hace aquí para alejarme de mi santuario? Hoy podríamos decir de las grandes abominaciones que está haciendo el pueblo adventista nominal, ¿sí? Como la que acabamos de ver el año pasado en Entre Ríos, ¿sí? Donde vimos cómo se allanó, cómo se llevó adelante cosas ilícitas, ¿no es cierto?, dentro del movimiento, dentro de la Universidad Adventista, ¿sí? Cómo se llevaron cosas ilícitas, cómo se evadía el fisco y como tantos otros negocios ilícitos, ¿sí? De esta forma también se alejaba al Señor del santuario. Lo mismo que estaba haciendo aquí el pueblo de Israel se está llevando adelante hoy en día, hermanos. Prestemos atención en esto. Más vuelve aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí a una puerta, y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que esto hacen aquí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptil y bestia abominable, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor. Y adelante de ellos estaban sentados varones de los ancianos de la casa de Israel. Habían varones, hermanos, habían pastores de la casa de Israel sentados allí. Y Hazanía, hijo de Jasap, estaba al medio de ellos, cada uno con su incensario. Fíjense que eran sumos sacerdotes, o sea, pastores de ese tiempo, ¿sí? Así como hay pastores hoy en día. Y en su mano subía una espada, subía una espesa nube de incienso, ¿sí? Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla, cada uno en su cámara de imagen pintada? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Fíjense a quién adoraban las mujeres de Israel, hermano. El pueblo de Dios en este tiempo adoraba a Tamuz, ¿sí? Las mujeres adoraban a Tamuz, ¿sí? Hoy somos un Israel espiritual caminando en el desierto. ¿Y a quién estamos adorando? ¿A qué sistema estamos adorando? ¿Sí? ¿Al sistema de la escuela de Madison, el plan misionero de Dios, o al sistema satánico, al sistema papal? ¿A quién estamos adorando? ¿Guardamos la reforma pro salud? ¿Guardamos la reforma pro vestir? ¿Sí? ¿Guardamos, hermanos, los mandamientos de Dios? ¿Guardamos el sábado como tiene que ser? ¿Sí? Si no estamos haciendo eso, estamos adorando a Tamuz. Seguimos adorando a Tamuz, como nombra la palabra del Señor aquí en el capítulo de Ezequiel 8, versículo 14. ¿Sí? Esta misma apostasía se vive hoy en día. Hermano, versículo 15 dice: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuelve aún y verás abominaciones mayores que están. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones
sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hace aquí. Después me han llenado la tierra de maldad y han vuelto a provocarme a ira, y he aquí que se levantará el ramo de su nariz. Por tanto, yo también obraré con furor, no perdonaré mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. ¿Sí? Luego en Ezequiel 9 habla de los escribanos y del sellamiento. ¿Sí? Fíjense, esta misma apostasía se vive hoy en día. ¿Sí? Desde que se ha rechazado la escuela de Madison, el plan misionero final de Dios, ¿sí? Que lo hemos estudiado también aquí en programas anteriores. Y en este mensaje de la escuela de Madison podemos descubrir que Elena de White, la mensajera del Señor, a partir de la gran apostasía, ¿sí?, que se empezó a vivir de 1888 en adelante, ¿sí?, y desde 1901 en adelante, se hizo una obrera de sostén propio. Fue obrera de sostén propio, ¿sí? Mantenía su propia obra, ¿sí?, por la apostasía que había ya dentro de aquella institución, hermano, en la cual ella había sido pionera en 1844. Tuvo que iniciar, ¿sí?, la obra de la escuela de Madison, una escuela de sostén propio, para volver a preparar médicos misioneros para el tiempo del fin, ¿sí? Porque ya la conferencia general no lo estaba haciendo y no lo está haciendo al día de hoy, ¿sí? Por eso podés encontrar tantos ministerios de sostén propio tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? En Apocalipsis 16 encontramos una triple unión satánica, ¿sí?, donde podemos encontrar al dragón, a la bestia, el protestantismo apóstata, ¿sí? Dentro de este diagrama profético del cual venimos hablando, eso se ha cumplido, hermano, el 31 de octubre pasado del año 2017, donde pudimos ver cómo cayó el movimiento protestante, ¿sí?, cómo cayó en los 500 años de la Reforma, viendo esa unión en Rusia, en donde también participó Ted Wilson, ¿sí?, representando no sé a quién, porque ya no estaba representando ni al movimiento adventista, ni estaba presentando al movimiento protestante, porque aquí se le entregó y se le dio el brazo derecho nuevamente al papado, se le derribó el pilar de la justificación por la fe al movimiento protestante, ¿sí? Vimos esta unión, hermano, y cómo se está formando esta triple unión, ¿sí? Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, 15 y 17, ¿sí? También, hermano, nos están anunciando acerca de esta triple unión y cuál va a ser o qué va a ser lo que la triple unión va a llevar adelante, que es la ley dominical, ¿sí? En donde se va a vivir la última prueba del pueblo de Dios, ¿sí? Donde se va a vivir la tremenda prueba de Dios. Hoy se vive en un zarandeo, hoy estamos viviendo un zarandeo como pueblo de Dios, ¿sí? Eso lo encontramos en el libro de Lucas. Fíjense en el libro de Lucas lo que nos dice, para que veamos, hermano, que estamos viviendo en un zarandeo, tanto en el movimiento adventista como personalmente, como en cada iglesia podemos ver un zarandeo, ¿sí? Lucas 22:31 nos dice lo siguiente, ¿sí? Fíjense en lo que nos dice Lucas 22:31, nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, ¿sí? Satanás, hermano, ha pedido en su tiempo zarandear a los apóstoles, no va a pedir zarandear al pueblo del último tiempo. Satanás va a realizar un gran zarandeo y está realizando un gran zarandeo dentro de la iglesia nominal como dentro de los ministerios de sostén propio, que están haciendo uniones ilícitas nuevamente, ¿sí? Mucho cuidado con esto, ¿sí? El Señor hoy nos insta a aceptar los testimonios de Dios, ¿sí? En el libro El conflicto de los siglos, ¿sí?, vamos a encontrar cómo los valdenses, cómo los reformadores se alejaron de la iglesia que los dominaba en ese tiempo, que era la iglesia católica, y nunca más volvieron a unirse, ¿sí? Nunca más volvieron a unirse con esa iglesia apóstata, ¿sí? Así que aquí voy a mostrar por el YouTube el libro El conflicto de los siglos. Los invito a todos los que los puedan conseguir, que lo puedan conseguir y que puedan leer realmente esta gran obra que el Señor ha dejado para este último tiempo en la tierra, ¿sí? Hermanos, en este libro vamos a encontrar cómo la iglesia protestante se alejó y nunca más se volvió a unir, ¿sí? Hoy los sostenes propios, si se alejaron de la corporación adventista, no deben volver a unirse ni a formar una nueva
corporación, ¿sí? Nunca más debemos unirnos a estos movimientos ecuménicos, ¿sí? Queridos hermanos, sostener las columnas de nuestra fe es otro de los fundamentos que tenemos que tener presente en este último tiempo para poder seguir la línea de la escuela de Madison, ¿sí? A abandonar el amor al mundo y amar más a Dios, ¿sí? Eso lo dice primero de Juan 2:15, del 15 al 17, segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Abandonar la música, la moda, la vestimenta, ¿sí? Las diversiones, las novelas, las películas, los juegos, todo lo que hoy nos lleva a tenerle amor al mundo, ¿sí? Restaurar la identidad de la iglesia y sus instituciones, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A través de puestos de avanzada, ¿sí? Volver a tener, ¿sí? Médicos misioneros, misioneros que puedan salir a la calle realmente preparados y enseñando la obra de la reforma pro salud, de la reforma pro vestir y poder curar con el sistema que el Señor nos ha brindado, ¿sí? Tener nuestros colegios de hogares, ¿sí? Donde podamos instruir a los niños y enseñarles como le enseñaban los valdenses, hermanos, a tener aborrecimiento por el papado, ¿sí? A tener aborrecimiento por el ecumenismo, ¿sí? Eso lo podemos hacer solamente en escuelas de hogares, ¿sí? Educando a nuestros niños en los hogares, ¿sí? Y a tener una iglesia evangelizadora. A eso nos llama el Señor. Un mensaje para este último tiempo, hermano, es salir de las ciudades, ¿sí? Mensaje clave de la escuela de Madison, ¿sí? Y en este último tiempo quedan dos caminos: el camino de Dios y el camino del enemigo, ¿sí? Vos sos libre de elegir. El Señor le dice al pueblo de la Odisea que Él está a la puerta y llamando, ¿sí? Si alguno oye su voz, que abra la puerta y que deje que el Señor ingrese a su casa a cenar con cada uno del que le abre la puerta. También podés elegir el otro camino donde le vas a abrir la puerta al enemigo, ¿sí? Y lamentablemente son los únicos dos caminos que hoy podemos encontrar, ¿sí? Esta fue la primer parte del diagrama profético, ¿sí? Que vamos a estudiar durante 3 programas. El viernes que viene vamos a seguir con la segunda parte de este diagrama profético que hemos preparado para poder compartir con ustedes, ¿sí? Hemos llegado al final de nuestro programa, ¿sí? Ya nos hemos pasado unos minutitos, le pedimos disculpas a nuestro hermano Rodolfo porque nos hemos pasado un poquitito, pero realmente estos mensajes debemos estudiarlo a fondo y darlo completo para que podamos entender y comprender, hermano, que el tiempo de preparación es hoy. Dios hoy te llama a prepararte, ¿sí? Con esto finalizo por mi parte, así que le voy a ceder a Micaela que tenga el cierre del programa. Gracias, Carlos, y amén por esta predicación tan profunda que acabas de dar. Agradecemos al Señor por este mensaje y esperamos realmente que sea de bendición para todos aquellos que escuchan. Nos vamos a despedir, agradecidos al Señor, como decíamos al principio, por todas las bendiciones recibidas, por todos los pedidos de oración que hay. Oración para finalizar y para despedirnos. Querido Dios y amoroso Padre que estás en los cielos,